Buenas noches. Cumpliendo con la actividad de la materia de evaluación de los aprendizajes, planteo mi exposición realizada o referente, mejor dicho, a lo que es la formación y construcción de saberes. Mi nombre es José Jaime. En la parte inferior puede ver mi dirección de correo electrónico. Y como repito, es para la materia de evaluación del aprendizaje. El propósito de la exposición dice comprender que toda producción curricular está condicionada por el contexto social y el momento histórico de formación, valorar el proceso de legitimación del conocimiento curricular desde la generación de las ideas y los valores en la formación, actuar con sentido ético respondiendo al compromiso social de la producción y gestión de conocimiento en la formación. Como contenidos, el primer contenido tenemos asumir la formación por competencias como proceso complejo cuyos fundamentos teóricos y filosóficos determinan los cambios curriculares. Contenido número 2, tenemos analizar el proceso de formación por competencias desde las instituciones u organizaciones con la finalidad de dinamizar su gestión integral a partir de posturas ontológicas, epistemológicas y axiológicas del currículo. En el tercer contenido tenemos socializar la formación por competencias promoviendo su gestión y en desde los acontecimientos curriculares actuales. Para empezar tenemos una reflexión que data de lo siguiente. Dice: el gran peligro de todos, y en especial de los intelectuales, es acabar refugiándose en nuestras propias ideas, incapaces ya de comprender razonamientos ajenos, de aceptar ideas nuevas, de estar dispuesto a explorar otros caminos. A la pobreza del pensamiento lo llamamos con demasiada frecuencia firmes convicciones. ¿Qué necesitamos? Necesitamos propiciar la adquisición de conocimientos prácticos en competencias y actitudes para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión independiente y el trabajo en equipo en contextos multiculturales en los que la creatividad exige combinar el saber teórico y práctico profesional. En la gestión integral del currículo tenemos que el conocimiento se construye sobre la base de las experiencias formativas en múltiples realidades y de la investigación como la vía natural para su generación y como actividad transversal o de primer orden según la organización. Las competencias del conocimiento y su gestión. Número 1. Se construyen en forma racional y autónoma. Preparan para el cambio en las dimensiones humanas. Requieren de sentimientos y actitudes, habilidad, voluntad y compromiso, y permiten reformular las prácticas investigativas y educativas. El aprendizaje. Una definición que tenemos del aprendizaje es que estamos comprometidos con la construcción de un modelo pedagógico sustentado en una profunda dimensión sociológica en el cual se concibe el aprendizaje como un proceso interactivo, constructivo y continuo. En cuanto a la formación, debemos contar con unos fundamentos teóricos comunes para todos los elementos presentes en el triángulo interactivo, lo que proporciona coherencia a las acciones. Esta articulación debe ir desde el cambio en los enfoques pedagógicos hasta la misma práctica del aula. En esta lámina vemos el triángulo que estábamos diciendo o que estábamos nombrando anteriormente, en los cuales tenemos al docente, al estudiante y el contenido. Todos ellos van aunados a unos fundamentos teóricos que debemos conocer para que el aprendizaje cumpla las tres fases, que son la parte interactiva, la parte teórica y la parte de crecimiento como tal. Concepción constructivista del aprendizaje. Se asume que
Los estudiantes aprenden y se desarrollan en la medida en que pueden construir significados que estén de acuerdo con los contenidos que se figuran en el currículo. Esta construcción implica, por un lado, un aporte activo y global del estudiante y por otro, una guía por parte del profesor que actúa de mediador entre él y la cultura. Nosotros debemos aplicar este tipo de concepción para que el alumno no solamente se quede con la parte que el profesor le da o uno como profesor le imparte, sino que pueda explorar a nuevos tipos de aprendizaje y él pueda desarrollar sus actividades, digámoslo desde este punto de vista, él pueda desarrollar sus conocimientos y pueda interactuar de una mejor manera con la actividad que está realizando. Las fuentes teóricas del constructivismo. Tenemos la teoría genética del desarrollo intelectual de Piaget, tenemos las teorías del procesamiento humano de la información, tenemos la teoría de la asimilación y el aprendizaje significativo de Ausubel, tenemos el constructivismo según César Cole, tenemos la teoría sociocultural del desarrollo y del aprendizaje de Vygotsky. La educación escolar como práctica social y socializadora. De todas las que nombré anteriormente, vamos a hablar sobre la teoría histórico-cultural de Vygotsky. Vygotsky decía que la inteligencia se desarrolla gracias a ciertos instrumentos o herramientas psicológicas que las personas encuentran en su ambiente, es decir, en el entorno donde se desarrolla, entre los que el lenguaje se consideran como la herramienta fundamental. Estas herramientas amplían las habilidades mentales como la atención, memoria, concentración, entre otras. En la internalización tenemos, este proceso se manifiesta en un progresivo control, regulación y dominio de sí mismo, conducta que se evidencia de manera particular en el ámbito sociocultural. El sujeto internaliza normas, valores y fenómenos que dependen de la relación entre seres humanos y del papel fundamental de los instrumentos de mediación que son creados y proporcionados por el medio sociocultural. Cabe destacar que no todos los tipos de culturas o sociedades son iguales, por los cuales el ser humano desde muy temprano va adquiriendo, va adoptando esos tipos de cultura, de los cuales llevándolo al ámbito educativo pues se van amoldando de acuerdo al área donde dicha persona esté ubicada, y tomando como normas las que se aplican de acuerdo a la cultura donde él se desenvuelve o el ambiente donde él está. Enseñanza. Las principales tareas del docente contemporáneo son convertir las teorías sociológicas y psicológicas en pedagogía, estar consciente que los constructos, o en este caso los estudiantes que manejan acerca de la enseñanza y el aprendizaje y las estrategias metodológicas que ponen en práctica constituyen la base de los cambios. Aunado a esto, se debe interpretar la enseñanza como un desempeño ético a partir de lo cual se proporciona a los estudiantes diversas oportunidades para construir aprendizaje. Entender su tarea como la de un facilitador que, aun haciendo importantes esfuerzos de su parte, el estudiante puede no apropiarse del saber y comunicarse y acercarse cada vez más al estudiante. Hoy en día el docente debe ser más, debe socializar más con sus estudiantes o con sus constructos para que de esta manera la enseñanza pueda ser más recíproco y pueda llegar a darse de una mejor manera, a actualizarse o que el estudiante pues no se sienta de que solamente sea una interacción entre alumno-profesor
y él solamente ve o hace lo que el profesor le dice, sino que simplemente puede también opinar y sobre la información que le está partiendo dicho facilitador o docente en este caso. La enseñanza es un proceso finito y didáctico, sustentado en el desarrollo de estrategias, actividades y experiencias significativas que no solo responden al propósito del aprendizaje académico, sino también a la formación social y a la diversidad de sujetos que aprenden. Equivale a estimular procesos y a proporcionar los medios y recursos para desarrollar el intelecto y la dimensión personal respetando la diversidad. Entonces, aunado a todo esto, nosotros debemos construir o debemos de tener un perfil como docente de los cuales se denota a continuación. Entonces la pregunta sería, ¿qué docente necesitamos? Entonces nosotros necesitamos docentes que sean flexibles, amplios, precisos, creativos y comunicativos, que todo el tiempo estén en viva y constante interacción entre sus alumnos para que ellos sepan cuáles son todas las estrategias que dicho docente va a realizar en el transcurso de el año escolar o el periodo que dura la materia o la cátedra que va a impartir dicho docente. Debe ser experto en relaciones interpersonales. Debe horizontalizar la relación con todos los actores, o sea, no debe haber jerarquías en este aspecto, sino que todos los actores, en este caso los participantes, deben tratarse a todos por igual. Promueve el desarrollo de procesos cognitivos, investiga constantemente su saber hacer, no solamente dedicarse a lo que él aprendió, si tiene que estar en constante aprendizaje para los constantes cambios que resultan en la sociedad de hoy. Coherente en su comportamiento, debe ser una persona digna de seguir, una persona pulcra, una persona de conocimiento bastante amable, que sepa llegar a sus estudiantes. Debe orientar el aprendizaje individual y colectivo, no solamente dedicarse a un aprendizaje en masa, sino que también debe orientar hacia los aprendizajes que debe tener cada participante. Recordemos que no todos los participantes son iguales, pero el docente en este caso tiene que ser multifacético o pluralista para poder llegar a cada uno de los participantes. Debe haber un equilibrio por los cuales todos nos podamos entender. Aunado a esto, debe estar dotado de fundamentos, técnicas, métodos y recursos. No solamente dedicarse a una planificación, sino que también deben de esta manera improvisar. Si llegado a tal caso se les llega a presentar una eventualidad, un ejemplo, un caso preciso, se llevaban unas diapositivas para explicar una clase o impartir una clase y se cortó el suministro eléctrico. Entonces, bueno, el docente en este caso debe ir preparado con un plan de contingencia. En llegado a tal caso, si la planificación inicial falla, él debe solventar y poder realizar la actividad que tenía pautado para ese día. Debe profundizar, relacionar y asumir posturas. Debe ser prudente, autónomo y con rigor intelectual. No debe haber en este caso preferencias por participantes, sino que a todos tratarlos por igual, porque recordemos que estamos trabajando de una manera horizontal. Crear escenarios de aprendizaje, centrar su acción en el aprendizaje. El diseño curricular. Recordemos que el diseño curricular debemos trabajarlo en base a 5 pasos que vemos a continuación.
Debemos tomar en cuenta, primero que todo, el perfil de ingreso y egreso, las competencias que maneja dicho docente, su plan de estudio, el régimen de ingresos y permanencia y egreso, y la administración y evaluación curricular que debe manejar dicho docente. A manera de resumen, de acuerdo a todo lo que hemos visto o lo que hemos manejado a lo largo de la exposición, tenemos las implicaciones didácticas, el diseño, la organización de estrategias y la utilización que se hace del recurso se derivan de las concepciones teóricas y el enfoque que se asume del aprendizaje y la enseñanza. Como conclusiones tenemos: es necesario reconstruir la epistemología del discurso pedagógico a partir de las prácticas pedagógicas, valga la redundancia, de la cotidianidad como acontecimiento complejo porque expresa el saber pedagógico en la formación por competencia. En cuanto a las competencias, se define como enunciados que expresan claramente los aprendizajes que los estudiantes deben lograr en función del perfil y de los propósitos establecidos en los planes. Deben orientarse al desarrollo integral. Y como una reflexión final, tenemos que la ignorancia absoluta no es el mayor de los males ni es el más temible. Una vasta extensión del conocimiento mal digerido es cosa peor. Esto fue por nuestro filósofo Platón. Es decir, que nosotros debemos, como docentes, y ya para finalizar, debemos buscar la manera de realizar o de construir esos saberes de acuerdo a nuestros conocimientos y de acuerdo a nuestra amplia variedad para poder llegar a cada uno de ellos y que dicho conocimiento no solamente sean conocimientos en vano, sino que de ahí ellos puedan tomar todo el aprendizaje que ellos requieran para canalizar y llegar más a cada uno de los participantes y poder ser un docente digno para esas personas que están creciendo intelectualmente día a día. Entonces, bueno, esta fue mi exposición. Mi nombre es José Jaime y fue para la materia de evaluación del aprendizaje. Muchas gracias por su atención y feliz noche.